Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor. Y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo. Moisés subió al desierto de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisgah, que está frente a Jericó. Desde ahí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negev, el valle del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las primeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo: este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso sus manos sobre él. Así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder
y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Palabra del Señor. El salmo para esta mañana es el Salmo 90. Oh soberano mío, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fueran engendrados la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Devuelves el hombre el polvo diciendo, retorna, hijo de Adán. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el ayer que pasó, y como una vigilia en la noche. Nos arrebatas como en un sueño, como en la hierba que pronto se marchita. Por la mañana florece y crece, por la tarde es cortada y se seca. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo tardarás? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tus obras, y su descendencia tu gloria. Sea la bondad del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Sí, haga prosperar nuestras obras. El Señor sea con ustedes. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron, desciende de David. Entonces les dijo Jesús, pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. El Evangelio del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana tenemos un Evangelio que casi no necesita de explicación. Dice el Evangelio que los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. O sea, los saduceos era un grupo
de religiosos y los fariseos eran otro grupo, parecido a nuestro tiempo, ¿verdad? Donde tenemos varios y diferentes sectas religiosas por toda parte. Entonces los fariseos, los saduceos, siempre estaban cuestionando a Jesús también. Jesús los cayó. Los fariseos dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros. Vamos a preguntar a Jesús algunas cosas, a ver si Él realmente sabe. Andan diciendo por ahí que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pues vamos a probar si en realidad Él sabe lo que está diciendo. Vamos a tenderle una trampa. Y entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ustedes saben que Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos que todavía observamos el día de hoy. Pero los judíos, en particular los fariseos, que era el grupo más conservador de todas las sectas religiosas, los fariseos en particular habían creado varias leyes adicionales a los 10 mandamientos. Se dicen de que los judíos tenían como 600 diferentes leyes, costumbres, que se esperaba que el buen judío debería de observar. Leyes como ejemplo, qué tipo de comida hay que comer y qué tipo de comida no se puede comer. Cómo se debe lavar la mano antes de comer. Qué tipo de purificación uno debe de someterse antes de entrar al templo. Etcétera, etcétera, etcétera. Eran, según los estudiosos de la Biblia, habían como 600 leyes, costumbres que observaban los judíos en el tiempo de Jesús. Entonces, dentro de todas esas leyes y cosas, los 10 mandamientos siempre era lo más importante. Porque Dios personalmente entregó esos 10 mandamientos a Moisés. Entonces los fariseos querían saber cuál de esos mandamientos era el más importante. Entonces Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más importante y el primero de los mandamientos. Fíjese que se trata de amar a Dios. La palabra amar. Dice Jesús que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es que uno ama a Dios si uno no puede ver a Dios? Dios es invisible a nuestros ojos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros decimos que amamos a Dios? Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, lo que queremos decir es de que nosotros tenemos a Dios sobre todo. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nosotros los hispanos tenemos un refrán que dice, Dios primero y todo lo demás después. Eso es lo que queremos decir cuando decimos Dios primero. Porque en verdad, tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. No podemos poner a ninguna imagen ante Dios. No podemos tener ni siquiera la familia más importante que Dios. Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Y sobre todo tenemos que respetar a Dios. Respetar lo que Dios nos ha enseñado por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de las Sagradas Escrituras. Es decir, respetar a Dios. Antes los cristianos decíamos, nosotros tenemos temor a Dios. Los hebreos, los judíos de antes, muchos usaban esa palabra, temor a Dios. Eso no significa que le tenemos miedo a Dios. Eso no es lo que quiere decir temor a Dios. Lo que quiere decir tener temor a Dios es que nosotros tenemos un respeto
extraordinario a Dios. Muchos hispanos, yo sé que hay muchos latinos que aunque no van a la iglesia, pero pasan por la iglesia y siempre hacen la señal de la cruz, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa es una muestra, una pequeña muestra de demostrar: yo respeto al Señor, yo respeto a mi Dios. Aunque en la práctica muchas veces no respetamos a Dios. Esa es la pura verdad. No respetamos a Dios. Pero dice Jesús, ese es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero dice Jesús, hay otro mandamiento igual de importante. Y ese mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, y en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo? Primero la pregunta es: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Y cómo debemos de amarlo? Pues nuestro prójimo es todo mundo. No tenemos que conocer al prójimo. El prójimo es el que va caminando por la calle, que ni siquiera conocemos su nombre. Pero ¿cómo amamos a esa gente que ni siquiera conocemos? Este mismo pasaje que leímos en Mateo hoy aparece también en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, dice Lucas de que el que hizo esta pregunta a Jesús fue un abogado, un maestro de la ley. Y ese maestro de la ley, cuando Jesús le dijo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, el hombre entendió lo que significa eso. Pero cuando Jesús le dijo, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, el abogado le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No aparece esa parte aquí en Mateo, pero en Lucas sí aparece. ¿Y qué dijo Jesús cuando el abogado le preguntó quién es mi prójimo? Jesús le contó una de las historias que todo el mundo conoce. Y es la historia del buen samaritano. Ustedes conocen la historia del buen samaritano, no tengo que repetirlo. Pero dice Jesús, ese es tu prójimo. Ese hombre que estaba en el camino golpeado, moribundo. Y los religiosos, el sacerdote pasó, no lo volvió a ver. Otro religioso pasó, no lo volvió a ver. Pero pasó un samaritano. Y el samaritano lo vio bajo de su caballo, lo atendió, lo llevó a un hospital cercano, pagó por su sanación. Dice Jesús, ese hombre que estaba ahí es tu vecino. Ese hombre que estaba tendido en el camino, ese hombre era tu prójimo. Entonces uno ama a su prójimo, no es un amor sentimental. El amor sentimental es para tu pareja, ¿verdad? Tus hijos, tus padres, las personas cercanas a uno. No ese tipo de amor de que habla Jesús. Jesús hablaba de respeto al prójimo. Lo mismo como nosotros respetamos a Dios, nosotros tenemos que respetar a nuestro prójimo. Demostrar respeto a todo mundo, no importa quién es esa persona. Somos llamados a respetarlos, tratarlos con dignidad, tal como si estuviéramos tratando a Dios. No tenemos que conocer sus nombres, pero sí somos llamados a respetarlos. Entonces yo quiero dejar con ustedes este día los dos mandamientos más grandes. Amar a Dios, respetar a nuestro Dios, tratar de obedecer sus mandamientos, pero también amar y respetar a nuestro prójimo. Esos son los dos mandamientos más grandes que ha dejado Dios con nosotros. Amén. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo,
Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles. En nuestras oraciones esta mañana vamos a pedir a Dios siempre por los enfermos. Nunca hay que olvidar de orar por los enfermos que son parte de nuestra familia, nuestras amistades, y también pedimos a Dios por los enfermos que no conocemos, porque ellos también son nuestro prójimo. Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios, por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos, por esta comunidad, por esta nación y por el mundo entero, por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz, por el uso justo y adecuado de tu creación, por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión, por cuantos se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad, por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados, por la paz y unidad de la Iglesia de Dios, por todos los que proclaman el Evangelio y cuantos buscan la verdad, por Michael, nuestro obispo primado, por Alan y Gail, nuestros obispos, y por todos los obispos y demás ministros, por todos los que sirven a Dios en su Iglesia. Te pedimos también por todos los que han muerto, para que tengan un lugar en tu reino eterno. Vamos ahora a confesar nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Como ustedes saben, ya hemos abierto la iglesia. La misa los domingos es a las 11:30, un poquito más temprano, para mientras llegamos a normalizarnos por completo. Yo sé que va a tomar un poco de tiempo para llegar a que todo sea normal como antes, porque este virus sigue latente. Pero pedimos a Dios que pronto habrá una vacuna y podamos regresar a la vida normal. Pero para mientras estamos en esta situación, siempre vamos a estar ofreciendo la misa en la iglesia hasta donde podamos, pero también vamos a seguir ofreciendo la misa por YouTube todos los domingos, para los que no pueden salir todavía, porque todos tenemos que ser cuidadosos con este virus, ¿verdad? Si ustedes no se sienten confiados para estar en grupo, no hay que sentirse la presión de salir, ¿verdad? Pueden ver la misa todos los domingos por YouTube. Que el Señor nos siga bendiciendo hoy y todos los días de nuestra vida. Amén.
Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa se ofrece a Dios Omnipotente esta mañana, dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Damos gracias a Dios por su gracia en nuestra vida. Pedimos también por todos los enfermos, los que sufren durante esta pandemia, que el Espíritu Santo esté con todos ellos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo. Y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Vamos a ofrecer nuevamente la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Eterno Dios Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre.